Lo que no dice la lección, enséñanos a orar. Lección 2. En cualquier situación en que la persona se encuentre, puede abrir el libro de los Tejilín y encontrar un salmo con el que pueda sentirse identificado, según lo que está viviendo, ya sea en momentos de alegría y felicidad, en momentos de tristeza y dolor, o en momentos de necesidad y petición. Los salmos impregnan, se le añade a la oración y a la vida ritual judías. Muchos de los poemas o versos escogidos de ellos aparecen en los 3 servicios de oración diarios. Se incluyen en la recepción del Shabbat. En los versículos del 12 al 15, Pablo describe los rasgos de uno que ha sido transformado, renovado, regenerado, y como consecuencia vivimos en agradecimiento. Y otro rasgo importante, dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo se refiere a las enseñanzas de Cristo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. La palabra de Cristo puede instruirnos, lo cual es enseñanza. Al mismo tiempo, la palabra de Cristo también puede mostrarnos en qué nos equivocamos. La palabra de Cristo nos orienta sobre cómo corregir errores en lo que creemos y en lo que hacemos, y por último, nos anima a cantar con salmos, que es lo que estamos tratando, e himnos y cánticos espirituales. Pablo no hace referencia a alguno en particular, lo que sí destaca el propósito de ellas, para permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. El salmista en este salmo se presenta como honesto, no penitencial. Otros salmos están impregnados de un sentimiento de pecado y contrición, pero en este el salmista argumenta honestamente, y no con arrogancia, que su angustia no se debía a un pecado o rebelión sin haber sido mostrados o tratados. Otra cosa es que el Salmo revela una experiencia de derrota y humillación, y por consiguiente de sufrimiento, para la que no se encuentra ninguna otra causa en la conducta de los que sufren. Todo esto nos ha sucedido y aún así no te hemos olvidado. No hemos quebrantado tu alianza, tu pacto. La ley de Moisés había advertido que la desobediencia a la alianza conduce al desagrado de Dios y en última instancia a ser derrotado, despojado, exiliado y dispersado entre las naciones. En Deuteronomio 28 del 15 al 18. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Como diciendo, hemos sido sinceros y constantes en la adoración a ti, pero como un argumento a que seas propicio a nosotros, a que tengas piedad de nosotros, no como una base de nuestra confianza o como si mereciéramos la liberación, sino que esperamos e imploramos que nos redimas solo a causa de tu amor a ti mismo y por tu grandeza en misericordia. Pablo nos muestra en Romanos capítulo 8 y devela el verdadero enemigo, que quiere separarnos, que quiere destruirnos, como algunos que quieren hacer leña del árbol caído, para permanecer incólume ante las acechanzas del enemigo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además estará a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Situaciones que estemos viviendo por el que nos quiere separar, por el que nos quiere destruir. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Salmos 44, verso 22. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No solamente vencemos, sino que al hacerlo somos más que vencedor. ¿Qué es ser más que vencedor? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya antes vimos el que nos quiere separar, y ahora en esta parte se refiere a pensamientos e ideas, filosofías mundanas, credos, misticismo, panteísmo, animismo, sincretismo religioso, etcétera. También nos quiere separar. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que no es posible. Un grito de angustia y un cántico de alabanza. Al músico principal, con la melodía de Ayelet Hashanar, la sierva del alba, Salmo de David. Esta es la única ocasión en la cual se dirige a su Padre como Dios, no como Abba. Y esto porque no son sus palabras, está recitando el Salmo 22, que refleja la experiencia de David, y es la situación que está viviendo. La agonía del Señor en la cruz va más allá de la experiencia en el Salmo 22. Pero como es natural, en el Señor Jesucristo responde, no reacciona. Con un escrito está: Dios mío, Dios mío. El clamor muestra que el desamparado tiene una estrecha relación con Dios al llamarle mi Dios. Fue víctima de la crueldad de los hombres, pero la queja es a Dios, no al hombre. Por otra parte, la repetición muestra la intensidad de la agonía. Así también nosotros podemos estar en agonía, llamémoslos Dios mío, para empezar esa estrecha relación y recibir consuelo por el solo hecho de decirle, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Jesús el Cristo había conocido gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante su vida. Sin embargo, nunca había conocido la separación o alejamiento de Dios, su Padre. En ese momento experimentó lo que nunca había experimentado. En la cruz tuvo lugar una transacción sacra, santa. Dios Padre consideró a Dios Hijo como si fuera un pecador, y el pecado lo separó de Dios, su Padre. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el Padre, para que nosotros fuésemos hecha justicia de Dios en Él, en Cristo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Su súplica no se centra en el cambio de su situación, sino en la presencia de Dios en la crisis. Me has respondido. La respuesta de Dios al desamparado significó al instante que éste ya no se sintió abandonado. La liberación de la crisis en sí puede estar aún por llegar, pero la liberación de la sensación de ser abandonado por Dios en medio de la crisis fue suya.
Hay un inmenso alivio, alegría y paz en las palabras, me has respondido. Y esta misma palabra en el Señor Jesucristo me ha respondido cuando entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Salmo comienza en el desaliento y la desesperación y termina en un lugar de confianza, alegría y aliento. Algo significativo es que siempre se dirige a Dios como el que guarda una estrecha relación personal. En el 44, oh Elohim, en el verso 1. Mi Melech, oh Elohim, verso 4. Oh Adonai, en el verso 23. En el 22, mi El, verso 1. Mi Elohim, verso 2. Jehová, versos 8 y 19. Mi el verso 10. Y en el Salmo 13, oh Jehová, verso 1. Oh Jehová, mi Elohim, el verso 3. Y el verso 6 dice, Jehová, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? En esta ocasión provenía de la sensación de que Dios lo había olvidado y que se estaba distanciando de él. Sin duda David se había enfrentado a circunstancias peores, pero las había afrontado con más valentía cuando había sentido la presencia de Dios junto a él. Sin embargo, ahora sintiéndose alejado de Dios, su desesperación era mucha. Dios nunca nos olvida, dice. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Ser castigado de la presencia del Señor. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el reino, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este salmo se titula al músico principal, ambientado con lirio del testimonio, un michán de David, para enseñar. Lirio del testimonio puede referirse a un instrumento o a una melodía, pero se trata de un michán o micán, un salmo de oro de David, destinado a la enseñanza, para instruir a sus generaciones presentes y futuras, especialmente acerca de confiar en Dios y únicamente en Dios en cualquier conflicto, como Jesucristo en un escrito está. Contra Mesopotamia y Siria de Soba, y Joab volvió. Esta batalla se sitúa en algún momento de la primera parte del reinado del rey David, cuando sometía a las naciones vecinas. Segundo Samuel 8, del 1 al 8, registra las victorias del rey David sobre filisteos, Moab y Siria. Segunda Samuel 10, 1 al 19, relata las victorias de David sobre Amón y Siria. Primera de Crónicas 18, 11 al 13, nos da las victorias de David sobre Edom, y específicamente en el Valle de la Sal, a Moab, Amón, Filistea y Amalek. Las victorias descritas en 2 Samuel y 1 de Crónicas no mencionan el tipo de reveses que se lamentan en este salmo. Nos recuerda que el registro histórico a menudo condensa los acontecimientos y que los éxitos fueron reales, aunque no siempre inmediatos.
Oh Dios, nos has desechado, nos has quebrantado. Algo peor que la derrota es la sensación de separación de Dios. Es una existencia sin sentido, sin su presencia. David toma en serio la derrota porque el abandono divino es la condición más miserable. Además, si no fuera por este salmo y su título, no habríamos tenido ni idea de la resistencia de los vecinos hostiles de David en la cúspide de su poder. Oh, restáuranos de nuevo. Si Dios había causado la derrota de Israel, eso no desanimó a David de apelar a él para que su favor fuera restaurado. Este grito, restáuranos otra vez, inmediatamente trae esperanza, porque recurrimos al único. Ser desechado por Dios es la peor calamidad que le puede ocurrir a un hombre o a un pueblo. Pero la peor forma de ello es cuando la persona no es consciente de ello y le es indiferente y se torna en religioso, que sigue ritos. Has dado un estandarte a los que te temen. ¿Cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El concepto de estandarte estaba relacionado con la confianza de Israel en Dios y en su victoria. Cuando Amalek luchó contra Israel en Refidim, la victoria llegó al pueblo de Dios cuando Moisés, apoyado por Aarón y Hur, oró en el monte y José salió a la batalla. Después de la victoria, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, es decir, Jehová nuestro estandarte. Recordemos lo que causa no vivir en su presencia. Nuestros primeros padres fueron arrojados de Edén. Lo que causa que vivamos separados de Dios, muertos en vida, son las consecuencias de lo que perdimos. Si no sabemos lo que perdimos, ¿cómo vamos a clamar, oh, restáuranos de nuevo? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.